Imagina ver todo el dinero de un imperio, años de impuestos y sacrificios, ardiendo en el agua en una sola tarde. No estamos hablando de una pequeña fortuna. Hablamos de 130.000 libras de oro. La inversión más grande de la historia es el año 468, y Roma ha decidido jugarse su última carta para sobrevivir y destruir a los vándalos. Han construido la flota más impresionante que el mundo ha visto, 1.100 barcos cubriendo el horizonte, listos para la venganza. Pero esta armada invencible no será derrotada por un ejército más fuerte, sino por la astucia de un viejo rey y la estupidez romana. Parte 1. La flota de oro. Para entender el tamaño de este desastre, primero hay que entender la apuesta que hizo el Imperio de Oriente. Vaciaron sus tesoros para salvar a Occidente, reuniendo 100.000 almas entre soldados y marineros en una misión sagrada. El objetivo era recuperar África, la tierra del grano que alimentaba a Roma y que los vándalos habían robado. Al mando estaba Basilisco, un hombre cuya ambición y soberbia superaban por mucho a su talento militar real. La flota era tan inmensa que cuando desplegó sus velas blancas, el mar Mediterráneo pareció hacerse pequeño ante ella. Nadie en su sano juicio creía que los vándalos, una tribu de bárbaros, pudieran resistir semejante martillo de guerra. Llegaron a la costa de África, cerca de Cartago, sintiéndose ya los dueños del mundo y celebrando antes de tiempo. Basilisco miraba sus barcos con orgullo, calculando la gloria que recibiría al volver a Constantinopla como un héroe. Pero en la guerra, el exceso de confianza es un veneno lento, mucho más letal que el acero enemigo. Los romanos anclaron sus barcos muy cerca unos de otros, creando una ciudad flotante de madera y tela. No sabían que desde la costa, unos ojos viejos y astutos los observaban, buscando una sola debilidad para explotar. Parte 2. La trampa de los 5 días. El rey vándalo Genserico vio venir a la flota romana y supo al instante que no podía ganar en una batalla abierta. Era un zorro viejo, cojo y muy inteligente, que ya había saqueado Roma años atrás y conocía a sus enemigos. En lugar de luchar, envió mensajeros a Basilisco pidiendo con mucha humildad una tregua de 5 días. Dijo que necesitaba ese tiempo para discutir los términos de su rendición y entregar la ciudad sin derramar sangre. Basilisco, cegado por la vanidad y pensando que ya había ganado la guerra sin pelear, cometió el error fatal. Aceptó la tregua y ordenó a sus capitanes que detuvieran el ataque, dándole al enemigo el regalo del tiempo. Esos 5 días fueron la sentencia de muerte para la flota romana, aunque ellos todavía no lo sabían. Mientras los romanos descansaban en sus barcos, apretados y confiados, los vándalos trabajaban sin descanso en las sombras. Genserico no quería rendirse, solo estaba esperando que el viento cambiara de dirección a su favor. Preparó sus barcos más viejos, llenándolos de madera seca, aceite y brea, convirtiéndolos en bombas flotantes. Los espías romanos no vieron nada, y Basilisco seguía esperando su desfile triunfal, ignorando el peligro. Fue una calma tensa y extraña, el silencio pesado que siempre viene antes de la tormenta de fuego. El destino de 2 imperios colgaba de un hilo, y ese hilo estaba a punto de cortarse por la estupidez de un solo hombre. La brisa empezó a soplar hacia los barcos romanos y Genserico sonrió sabiendo que su momento había llegado. Parte 3. El mar en llamas. Al 5.º día, el viento sopló con fuerza directa hacia la flota invasora y Genserico lanzó su jugada maestra. Los barcos de fuego, llamados brulotes, fueron encendidos y empujados por el viento hacia la masa de barcos romanos. El impacto fue devastador e inmediato. El fuego saltó de un barco a otro con una velocidad aterradora. Al estar anclados tan cerca, los barcos romanos no podían maniobrar para escapar de la trampa mortal. El caos se apoderó de la noche. Gritos de marineros quemándose vivos y el sonido de la madera
crujiendo. Las velas ardían como antorchas gigantes, iluminando el mar con un resplandor naranja que se veía desde kilómetros. La flota vándala salió entonces de puerto, no para luchar una batalla justa, sino para cazar a los supervivientes. Los romanos intentaban huir, pero chocaban entre ellos en medio del pánico, bloqueando sus propias salidas. Fue una masacre absoluta. La mitad de la flota, el orgullo de dos imperios, se convirtió en cenizas y naufragios. El agua se llenó de cuerpos y escombros, mientras el oro invertido en la expedición se hundía para siempre. Los vándalos disparaban flechas y lanzas contra los hombres que intentaban nadar sin mostrar ninguna piedad. Basilisco, el general que prometió la victoria fácil, miraba con horror cómo su sueño se convertía en pesadilla. En lugar de organizar la defensa, dio la orden de retirada, salvando su vida, pero perdiendo todo su honor. El mar Mediterráneo se convirtió en un cementerio de fuego, tragándose la última esperanza de Roma. La noche más cara de la historia terminaba con el sonido del fuego devorando el futuro de Occidente. Parte 4. El último héroe. Pero en medio de la vergüenza y la cobardía de Basilisco, hubo un hombre que recordó qué significaba ser romano. Juan, el lugarteniente del general, se vio rodeado por barcos vándalos, mientras su propia nave empezaba a hundirse. En lugar de huir, sacó su espada y luchó como un demonio en la cubierta ardiente de su barco. Derribó enemigo tras enemigo, negándose a dar un paso atrás mientras el fuego lo rodeaba por todas partes. El hijo de Genserico, admirado por ver tanto valor en medio del desastre, le gritó desde su barco. Le ofreció perdonarle la vida y tratarlo con honores si se entregaba y soltaba su espada. Juan miró al príncipe bárbaro. Miró el mar oscuro y gritó su última sentencia con fuerza. Dijo que nunca caería en manos de perros, prefiriendo la muerte digna antes que vivir como un prisionero. Con su armadura completa y pesada, saltó al abismo del mar, hundiéndose por voluntad propia. Su sacrificio fue el único destello de luz y dignidad en una jornada marcada por la sombra del fracaso. Mientras Basilisco huía como un cobarde, Juan se convertía en leyenda, demostrando que el honor vale más que la vida. Su nombre quedó grabado en la historia, recordándonos que incluso en la derrota total, uno puede elegir cómo caer. Los pocos barcos romanos que lograron escapar llevaban la noticia del desastre de vuelta a casa, pero el verdadero peso que cargaban no era la derrota, sino la vergüenza de haber perdido contra la astucia bárbara. La figura de Juan desapareciendo en el agua es el símbolo final de un imperio que se negaba a rendirse. Parte 5. La ruina de Roma. El desastre de Cabo Bon no fue solo una derrota militar, fue la sentencia de muerte económica para el imperio. El dinero se había esfumado. 130.000 libras de oro quemadas inútilmente en las costas de África. Las arcas de Constantinopla quedaron tan vacías que el imperio tardó décadas en recuperarse de la bancarrota. Sin el grano de África y sin dinero para pagar nuevas legiones, Roma quedó indefensa ante los buitres. Basilisco regresó a esconderse, odiado por su pueblo y perseguido por la sombra de su propia incompetencia. Apenas 8 años después de este desastre, el último emperador de Occidente sería depuesto sin que nadie pudiera evitarlo. El fuego de Cabo Bon apagó para siempre la luz de Roma, demostrando que el oro no sirve sin un líder. La lección fue durísima: al subestimar al enemigo y confiar en el dinero antes que en la estrategia es fatal. Genserico aseguró el reino vándalo por 100 años más, riéndose de la arrogancia de los romanos. El Mediterráneo, que antes era el lago de Roma, ahora estaba dominado por los barcos piratas de los bárbaros. Fue el final de una era, el momento exacto en que la balanza de la historia
se inclinó hacia la oscuridad. Nunca más se volvería a ver una flota de ese tamaño, ni una oportunidad tan clara, desperdiciada tan tontamente. Las olas de Cabo Bon todavía guardan en el fondo los restos de la ambición desmedida de un imperio. Gracias por acompañarme al año 468 a revivir el desastre de Cabo Bon. Una batalla que nos deja la enseñanza de que la soberbia es el camino más rápido hacia la destrucción total. Esto fue Batallas Romanas. Ahora sí, me despido. Hasta pronto, generales. Nos vemos en el próximo combate.